Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en plena Cuaresma, por eso los temas que queremos tratar en esta escuela de santidad pues son muy específicos y tratan de ayudarnos a vivir bien y aprovechar las gracias que Dios nos da, muy especiales en este tiempo oportuno, para que la gracia de Dios, que es tan abundante, es un verdadero derroche, no caiga en saco roto, que lo que es un derroche por parte de Dios no sea un derroche nuestro, que lo perdamos, ¿no? Por eso, meditar a la luz del Evangelio, en la realidad del pecado, por ejemplo, para que podamos convertirnos de verdad, yo espero que lo sea para nosotros y para todos los que nos siguen por las redes sociales, una oportunidad de una verdadera conversión y por tanto de una verdadera alegría cristiana. Hoy vamos a hablar un poco entonces del pecado como el misterio verdaderamente de iniquidad, ¿no? Como las fuerzas del mal nos acechan, y es lo que hace que nuestra vida cristiana sea una verdadera lucha en la que no podemos ceder, sino que estemos con la ayuda de Dios, que es lo más importante, la gracia de Dios, podemos salir adelante victoriosamente, porque como decía San Juan Pablo II, la alegría siempre es la consecuencia de una victoria, y no hay victoria si no hay lucha, y no hay lucha si no hay enemigos. Enemigos, lucha, victoria y alegría, plenitud, ¿no? Por eso tenemos que tener bien clara la sana doctrina, ¿no?, de la que el corazón humano está, por otro lado, sediento, ¿no? Lo primero que tenemos que decir, y así lo ponemos en los apuntes que les han repartido, es que vivimos en Molokai. Molokai era la prisión de los leprosos de Hawái, en las islas, a quien se le detectaba la lepra, por allí, por el siglo XIX, a finales del siglo XIX, era conducido a la fuerza a la isla. La lepra se convirtió entonces en una enfermedad epidémica y la isla era un terrible valle de lágrimas. Damián de Beuster, hoy santo, San Damián, fue el heroico misionero que se encarnó en la isla como uno más y llenó de esperanza a los leprosos, porque puso manos a la obra. Él no era leproso, era misionero, y fue allí. Y desde que él fue y levantó la parroquia y ayudó a los leprosos que todavía estaban hábiles a labrar la tierra, dice que todo se organizó y entró la esperanza por el misionero, que al final, eso sí, murió como el profesional, murió de amor, murió contagiado de la lepra. Nuestro mundo sufre la terrible lepra del pecado. Todos pecaron, dice San Pablo con dolor. Nuestro mundo es el Molokai del pecado. Solo Cristo, médico divino, nos puede salvar y redimir. Él, como San Damián, se hizo pecado por nosotros para salvarnos a todos. No debemos olvidar nunca por quién fuimos salvados y el precio que el Señor tuvo que pagar por nuestros pecados. Murió leproso también, murió de amor, pero Él venció la lepra, Él venció el pecado, Él venció la muerte y nos rescató a todos para meternos en el cielo. Esta verdad tiene que llenarnos de consuelo profundo. ¿Cuál es el misterio de iniquidad? Hay una frase del la Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, en el capítulo 13, que es digna de ser considerada. Dice: el hombre, creado por Dios en justicia, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Este es el drama. Desde el principio, ¿no? Fallamos a Dios. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón,
comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. La tragedia del pecado original, que nos rompió por dentro, rompió la unidad del corazón humano, de tal manera que ya en nosotros no hay orden. La parte inferior humana, la de los sentidos, la de los movimientos instintivos, la de las apetencias, no hace caso a la recta razón, que a su vez tiene que estar iluminada por la fe. Esa unidad que teníamos antes del pecado original se rompió y como consecuencia se rompieron también las relaciones con los demás. No hay más que ver cómo está el mundo. Y también se rompió la relación con Dios. Un drama terrible. Y esto que la relación nos lo dice y nos lo aclara, coincide con la experiencia, no nos lo inventa. Es esto lo que expresa la división íntima del hombre. Toda su vida humana, la individual y la colectiva, se presentan como una lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación en esta realidad. Una doctrina espléndida, que la ves y dices, sí, esto es verdad, aunque sea una verdad dramática, pero qué bien estar en la verdad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Miren, hoy se ha perdido la conciencia de pecado. Ya San Pablo VI, pero citando a Pío XII, decía en 1964, no encontraréis ya en el lenguaje de la gente de bien actual, en los libros, en las cosas que hablan de los hombres, la tremenda palabra que, por otro lado, es tan frecuente en el mundo religioso, en el nuestro particularmente, el cercano a Dios, la palabra pecado. Los hombres, en los juicios de hoy, no son considerados pecadores, son catalogados como sanos, enfermos, malos, buenos, fuertes, débiles, ricos, pobres, sabios, ignorantes. Pero la palabra pecado no se encuentra jamás y no retorna porque, distanciado el intelecto humano de la sabiduría divina, se ha perdido el concepto de pecado. Una de las palabras más penetrantes y graves del sumo pontífice Pío XII, de venerable memoria, es esta: el mundo moderno ha perdido el sentido del pecado, es decir, la ruptura de la relación con Dios causada por el pecado. Y también lo dijo Juan Pablo II repetidas veces. Se hizo sobre todo eco de ello en su exhortación apostólica Posidonal reconciliato et penitencia. Él habló de la apostasía silenciosa, esa apostasía silenciosa que estaba empezando a asolar Europa. Esa apostasía silenciosa hoy se ha transformado en una apostasía militante. En nuestras sociedades relativistas ya nadie se considera pecador. La culpa y el arrepentimiento se han convertido en estados del alma traumatizantes de los que hay que liberarse para poder conservar una buena salud espiritual. Por eso el pecado parece haber dejado de existir. El adulterio, el divorcio, el concubinato no se deben considerar pecados graves, son fracasos o etapas en el camino hacia un ideal lejano. ¿A quién le preocupa la invasión del hedonismo y de la laxitud moral, del salvaje desprecio de la mujer utilizada en la pornografía y la prostitución como objeto de placer? Al aborto se le intenta hoy ya no solo aprobarlo, sino incluso promocionarlo como un derecho humano de la mujer. Es terrible porque se está intentando ya no solamente no hablar de aborto, no hablar de pecado, sino que en algunos casos elevarlo a derechos humanos. Sin embargo, la revelación de Dios es clara. Dice San Pablo, dice San Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay que reconocer la verdad, hermanos. Y los males no se curan porque los olvidemos o porque los interpretemos de otra manera. Se curan si vamos a la raíz. Y el mal del pecado solamente Cristo lo perdona. La causa de todo, volvemos a ello, es el pecado original. El origen de los pecados personales está en el pecado original, cuya raíz es la soberbia. San Elredo de Ribó se dirige al mismo Adán con estas palabras impresionantes, ¿no? Porque uno dice, ¿qué fue grave lo que hicieron Adán y Eva? Dice, dirigiéndose a Adán, oh desdichado Adán, ¿qué buscas que sea mejor que la presencia divina? Pero hete aquí, ingrato, rumiando tu fechoría. No, seré como Dios. ¡Qué orgullo tan intolerable! Acabas de ser hecho de arcilla y de barro, y en tu insolencia quieres hacerte semejante a Dios. ¿Pero dónde vas, Adán? Es así como el orgullo engendra la desobediencia, causa de nuestra desdicha. ¿Qué humildad podrá compensar orgullo tan grande? ¿Es que hay obediencia de hombre capaz de restañar semejante falta? ¿Cómo puede liberar un cautivo a otro? ¿Cómo puede liberar un impuro a otro impuro? Ese es el drama del hombre, que la soberbia, porque nos había hecho a imagen y semejanza de Dios, le hizo ya desde el principio que querer ser como Dios, pero contra Dios, al margen de Dios. Ese fue el fallo del pecado original. Las consecuencias de este pecado primero fueron terribles. Dejó al hombre, dice Trento, bajo el influjo del demonio y enemigo de Dios, y toda la persona de Adán fue mudada en peor, según cuerpo y alma. Trento. Deterioró, pues, profundamente toda la naturaleza humana, despojándola de la santidad e integridad en la que había sido creada, inclinándola al mal, ofuscando la razón, debilitando la voluntad, trastornando gravemente las sensaciones, pasiones y sentimientos. Hizo del hombre un mortal, un viviente deudor de la muerte. Al mismo tiempo, la creación entera se hizo hostil al hombre, por cuyo pecado fue maldita la tierra, quedándose sujeta a la servidumbre de la corrupción. Por tanto, hermanos, el pecado está siempre en el origen de los innumerables sufrimientos y maldades de la humanidad y de cada hombre a lo largo de los siglos, y estará hasta que vuelva el Cristo glorioso y sujete todas las cosas a quien a Él todo se le sometió y Dios sea todo en todas las cosas. San Juan Pablo II, en su exhortación Reconciliación y Penitencia, habla de la triple ruptura que supone el pecado, de la que les hablaba antes. En cuanto a ruptura con Dios, el pecado es el acto de desobediencia de una criatura que, al menos implícitamente, rechaza a aquel de quien salió y que le mantiene en vida. Es, por consiguiente, un acto suicida, puesto que con el pecado el hombre se niega a someterse a Dios, también su equilibrio interior se rompe y se desatan dentro de sí contradicciones y conflictos. Desgarrado de esta forma, el hombre provoca casi inevitablemente una ruptura de sus relaciones con los otros hombres y con el mundo creado, que es lo que se puede leer en las primeras páginas de la Biblia, en el Génesis, ¿no? Cuando primero Adán y Eva se rebelan contra Dios, ya se ha roto la relación con Dios. De hecho, Dios irá a buscarles en esa imagen preciosa del atardecer, que bajaba Dios a hablar con Adán y Eva, y ya cuando habían cometido pecado se habían escondido. Y empiezan ya las autoacusaciones. Adán, ¿qué has hecho? Eva, la mujer que me diste, me dio de comer. Y dice Dios, Eva, ¿qué has hecho? Y dice Eva, la serpiente me sedujo, sacudiéndose la culpa, justificando su propia fuerza. Es que es cargar con las consecuencias del pecado. Es tremendo. No podemos mirar a otro sitio. Hay que mirar al Salvador. Y después de ese pecado, ya los hijos, Caín mata a su hermano Abel, le mata, el enfrentamiento ya. Y luego ya vendrá la Torre de Babel, en la que ya un mundo construido al margen de Dios, que es un poco más o menos lo que está ocurriendo hoy. Por eso el pecado es una esclavitud, dice explícitamente San Juan. En verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo.
Y el esclavo no queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Esto es un dato de experiencia, hermanos. Los que no quieran, los que no tengan el sentido de la fe o los que quieran vivir al margen de Dios, darán explicaciones, pero la experiencia no sigue siendo de esclavitud, porque hay que ver la esclavitud que supone la lujuria. Una persona que tiene el control de la castidad tiene una libertad que es impagable. La esclavitud de la lujuria, la esclavitud de la soberbia, la esclavitud del amor propio, de la ira, de la pereza, que nos lastra y nos mueve a otros pecados, porque cuando eres perezoso llegas tarde y te justificas y mientes y así en cadena van los pecados. Es una esclavitud. En segundo lugar, es una idolatría. La satisfacción que produce el pecado queda simbolizada perfectamente en la manzana del pecado original. Es una manzana que te ha dicho el demonio que si la muerdes serás como Dios. Pero cuando la mordieron Adán y Eva, no vieron que fueran como Dios. Lo que vieron que fue que estaban desnudos. Es el gran fraude de los ídolos, porque donde pones manzanas puedes poner vicios, puedes poner lujuria, puedes poner dinero, puedes poner ambiciones. Muerdes eso pensando que ahí vas a ser como Dios y te das cuenta de que estás desnudo. Es una idolatría. Y en tercer lugar, contrista al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados, dice San Pablo. Y también, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Este es el camino del bien, este es el camino de la gracia, este es el camino del amor, este es el camino que vence el odio y el desprecio, la acción de Dios en nosotros, que nos libera, que nos purifica. Por eso no es tan importante la conciencia de culpa que podemos tener muchas veces como la causa de la culpa y del pecado que está dentro de nosotros y que Jesús nos la perdona. Tanto la revelación como la experiencia humana nos dicen que el pecado tiene dos terribles características. Primero, la universalidad. Todos pecaron y están privados de la presencia de Dios. Todos. Solamente la Virgen Santísima, la Inmaculada, que cuando la meditamos en todo esto, brilla para nosotros más la grandeza de nuestra Madre. Solamente ella fue liberada, por los méritos de Cristo también, de una manera excepcional, de la universalidad del pecado. Y por eso dice San Juan de nuevo, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y le hacemos mentiroso a Dios. Y también San Pablo, todos están bajo el dominio del pecado, sin ninguna excepción. Este es el drama, hermanos. Todos. Y luego la profundidad. Nos afectó profundamente al alma y al cuerpo. El pecado original nos dejó muy tocados, enfermos graves, esa gota de veneno de la que hablaba en una homilía de la Inmaculada, precisamente Benedicto XVI, la gota de veneno que está en nosotros y que es muy resistente. Este es el drama. Una gota de veneno que te hace que tengas inclinaciones al mal, que tengas a veces malos deseos, malas miradas, vanidad, que todo lo que haces parece que quieres cobrarte un rédito de amor propio, de que te tengan en cuenta. Esa gota de veneno que los cristianos tenemos que lavados con la Eucaristía, el sacramento de la confesión, y nos vamos limpiando, y gracias a eso vamos saliendo adelante. Pero es profunda la herida que nos dejó. Y luego las reacciones ante el pecado, con frecuencia, para acallar la conciencia, en vez de abrirnos al perdón, solemos recoger soluciones falsas. Y hoy hay 3 fundamentales soluciones posibles, 2 de ellas falsas y una verdadera. La teología moral nos enseña que hay 3 formas típicas de reaccionar frente al pecado. Primero, la desesperación. Y hago énfasis en ella porque hoy está muy en boga. ¡Cuánta desesperación! ¡Cuánta desconfianza! La desesperación, la persona que considera que lo que está haciendo es malo, pero no ve la forma de salir de ahí y se hunde en la culpa, la tristeza, la autodestrucción, ese no es un camino cristiano.
Es decir, es la realidad del pecado vivida sin solución, porque claro, como al final se impone, aunque yo lo niegue, si he hecho cosas mal, si los demás me lo recriminan, si me siento cada vez más hundido, a veces la autoculpa me come. Si yo no tengo solución adecuada de mirar a Dios, al final, ¿qué te queda, hermano? Pues la desesperación, la desilusión, la tristeza, la bronca, el enfado. ¿Cuántas veces actitudes de enfados que hay en los lugares de trabajo, caras largas, malas actitudes? ¿Cuántas veces estás respondiendo a que yo no tengo la conciencia tranquila y tengo desconfianza y a veces desesperanza y muchas veces desesperación? Por no encontrar la solución adecuada al pecado. Hay otra segunda forma, que es el cinismo, que todavía es peor. Se reconoce, en este caso, la acción, pero se niega que esa acción sea incorrecta o incluso perversa. Cuando se toma este camino, la persona convierte su pecado en motivo de orgullo. Es la reacción psicológica necesaria para cerrar la puerta completamente a la tristeza o al reconocimiento de que hemos obrado mal, pero no se consigue. Cuando sales a veces y ves por la televisión, los medios de comunicación, personas que han cometido pecados graves, abortos, por ejemplo, y salen presumiendo de ello, por dentro sientes un dolor, decir, aquí hay cinismo, hay cinismo. Una cosa es decir que estoy muy bien, que soy feliz, que lo haría otras veces, y otras veces saber lo que está gritando tu conciencia. No seamos cínicos. Y el pecado es pecado, y lo que es malo, y duele, y sufre. Pero podemos engañarnos, o querernos engañar metiéndonos presión en este sentido. Por eso la tercera forma de reacción ante el pecado es la propiamente cristiana, que es la conversión. Esta sí que responde a la verdad humana y a la misericordia divina y nos lleva a la paz interior, a la salvación del alma. Reconocer el propio pecado, es más, yendo aún más a fondo en la consideración de la propia personalidad, reconocerse pecador, capaz de pecado e inclinado al pecado. Reconocer esto es abrirte desde la verdad a la misericordia de Dios. Esto es lo que siempre, desde el principio, ha pedido Cristo: convertíos a mí. Convertíos a mí, así empezaba también la Cuaresma, porque así empieza el Evangelio. Convertíos a mí, volveos a mí, pecadores, para salvaros. Que yo no quiero vuestra muerte, yo quiero vuestra salvación. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Claro. Y aquí está toda la doctrina que decíamos de Santa Teresita, que la venimos comentando, que tanto bien nos hace. La confianza en Dios. No me importan tus miserias. Lo que quiero es que dejes que entre el amor mío en ti, que te salvará. Esta es la dulzura que necesita el corazón humano. Los otros caminos no son buenos, no son buenos. Por eso no se curan las cosas olvidándolas, ¿no? Reconocer el propio pecado, reconocernos pecadores, capaz de pecado e inclinados al pecado, es el principio de la conversión. Yo reconozco mi culpa, dice el Salmo 50. Ese salmo por excelencia, ¿no? El miserere, que uno lo puede y lo debe recitar, ¿no? Y te sientes identificado con él, pero abierto a la misericordia de Dios. El rey David tuvo grandes pecados, pero tenía la humildad de reconocerse pecador, y entonces, en cuanto tú te reconoces pecador, abres el corazón a Dios y hay una invasión de misericordia en tu corazón y en tu vida, y empieza la verdadera alegría, porque esa es la compunción. La compunción es un estado del alma sobrenatural, por la acción de la gracia, en el que se juntan dos realidades: la certeza de tu pecado y de tu debilidad, y la certeza todavía más grande de que Dios te abraza, te quiere, te ama. La compunción, que es una palabra que viene del lenguaje, sobre todo de los padres del desierto, era esa emoción interior que hacía derramar lágrimas de amor, de arrepentimiento, pero de sentirte querido por Dios. Solamente Dios es el médico del alma. Solamente Él nos puede, con el bálsamo de su amor y de su gracia, curar nuestras heridas. Solo Él, porque este mundo necesita un Salvador, y ese Salvador existe, que es Jesucristo, que es el único. ¿Qué es la conversión?
En la Santa Cuaresma la Iglesia nos llama insistentemente a una verdadera conversión. Cuando nos convertimos a Él, a los San Pablo o a los San Agustín, por ejemplo, el Señor nos libra del pecado y nos pone en íntima relación con Él, viviendo en su presencia. Por eso en las confesiones San Agustín llama a esa presencia de Dios en tu vida, la llama vida de mi vida. Cuando todo mi ser esté unido a ti, ya no habrá para mí dolor ni fatiga. Entonces mi vida llena de ti será la verdadera vida, ¿no? Hay unas alegrías en el contacto con Dios médico, con Dios amor, con Dios esposo del alma. Hay unas alegrías espirituales que las desconoce totalmente el hombre viejo que está separado de Dios. Supliquemos la gracia de un corazón nuevo, el regalo de la pureza del amor. Quita de mí, Señor, dice Balduino de Canterbury, quita de mí, Señor, este corazón de piedra, quita de mí este corazón endurecido, incircunciso. Tú que purificas los corazones y amas los corazones puros, toma posesión de mi corazón y habita en él. Llénalo con tu presencia, Señor. Tú que eres superior a lo más grande que hay en mí y que estás más dentro de mí que mi propia intimidad. Tú que eres el modelo perfecto de la belleza y el sello de la santidad. Sella mi corazón con la impronta de tu imagen. Sella mi corazón por tu misericordia. Tú, Dios, por quien se consume mi corazón, mi lote perpetuo. Amén. Oración preciosa para pedir desde el deseo de conversión un corazón puro. Y también esta otra del Padre Grand Maison. Consérvame un corazón de niño, puro y cristalino como una fuente. Dame un corazón sencillo que no saboree las tristezas, un corazón grande para entregarse, tierno en la compasión, un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Fórmame un corazón manso y humilde, amante sin pedir retorno, gozoso al desaparecer en otro corazón ante tu Hijo Divino. Un corazón grande e indomable que con ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna indiferencia se canse, un corazón atormentado por la gloria de Jesucristo, herido de su amor, con herida que solo se cure en el cielo. Oraciones muy bellas, ¿no?, que tenemos que pedir en estos días, rezarlas, porque la Virgen María tiene el encargo de su Hijo de formar en nosotros un corazón puro según el corazón de su Hijo, ¿no? Por eso acudamos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, la Virgen también de la Soledad, la Virgen de la Cuaresma, para que ella nos regale este corazón convertido a Él, pero muy cierto, totalmente cierto y seguro de que Dios nos ama en nuestra realidad concreta. No me importan tus miserias, quiero que me ames y yo me volcaré en ti y haré de ti un pequeño gran santo. Que así sea.